Bienvenidos al Festival Eñe. Estamos con Guillermo Arriaga. Hola, Guillermo. David, ¿cómo estás? Bien, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Estamos en su casa, gracias, Guillermo, aquí en Ciudad de México, para hablar de utopía y distopía en México. Vamos a jugar o movernos por esos dos polos extremos para analizar la realidad mexicana, que muchas veces es tan extrema también y que también conoce Guillermo Arriaga. Bueno, para quien no le conozca voy a hacer una semblanza rápida. Guillermo es uno de los autores más reconocidos de México y de Latinoamérica. Es escritor, guionista, productor y director de cine. Y entre sus obras destacan Amores Perros, 21 gramos, Babel, con la que fue nominado a Mejor Guión los Oscars en 2007, si no recuerdo mal. Los tres entierros de Melquiades, el ganador de Cannes a Mejor Guión en 2005. Y como literato, como escritor de narrativa que ha vuelto después de unos cuantos años dedicado al cine, destacan El Salvaje y su última novela Salvar el Fuego, reciente premio Alfaguara. Vamos a empezar con el tema, con ese eje que plantea el festival de utopía y distopía. Y me gustaría preguntarte dónde sitúas tu obra, ¿no? Hay una serie de constantes, tanto en tu cine como en tu literatura, como son temas universales como la muerte, la redención, el sufrimiento. Y en esa línea, digamos, de dos polos que estamos diciendo, utopía, distopía, ¿dónde situarías tu obra? ¿A qué lado se acercaría más? Yo creo que el trabajo que hago no está ni en la utopía ni en la distopía, está en la realidad. Creo que la utopía y la distopía son conceptos extremos, son conceptos demasiado puros, por así decirlos. No nos hemos acercado todavía en la historia de la humanidad, siento yo, a una distopía, ni tampoco nos hemos acercado del todo a una utopía, por lo menos a nivel amplio. Quizás alguna pequeña aldea haya sido utópica, como los kibbutz en Israel, que tienen esta idea de... Pero no hay en la realidad, no hay. Entonces yo creo que mi trabajo se centra más bien en tratar de interpretar la realidad, de cuestionar la realidad. Obviamente el arte no tiene respuestas. La única función que puede tener el arte es la de formular preguntas, y las preguntas pueden conducir a que mejore una sociedad. Justo hablando de la sociedad mexicana, me gustaría irnos bien para atrás, hablando de esas ideas generales o de esos mitos incluso, ¿no? Como son esos dos conceptos con los que vamos a manejarnos. La idea de América es una idea, un concepto reciente, de 1500, y en esa época precisamente la colonización, los colonos europeos coincidió con la etapa del Renacimiento. De hecho, el acontecimiento del descubrimiento de América es uno de los hitos casi fundacionales del Renacimiento. Y el fenómeno también de la utopía, como género literario y como género filosófico, nace también ahí, ¿no? Son coetáneos. Y los utopistas europeos en su momento proyectaron esas ideas ideales, como decíamos, en ese lugar conquistado, colonizado, en ese lugar nuevo que no por nada se le llamó Nuevo Mundo, ¿no? En concreto en México, la capital azteca, Tenochtitlán, que era especie de vergel, ¿no? Una ciudad de lagos, especie de Venecia, distribuida geométricamente, con una riqueza material enorme, una riqueza tecnológica enorme. Me gustaría plantearte esa equivalencia con otro de esos mitos que era la Atlántida, uno de los mitos utópicos también en esa época. Eh, ¿Cómo te parece que que esa sociedad prehispánica estaba cerca de la utopía? No, te repito, no creo que ninguna sociedad de nivel amplio se haya acercado jamás en la historia de la humanidad a la utopía. Yo creo que más bien era una guerra constante entre las diferentes etnias. Si no hubiera habido esa guerra feroz contra los aztecas, y Hernán Cortés no hubiera encontrado los aliados con los que vencieron. Entre la viruela y los tlaxcaltecas fueron la forma en que vencieron eh,
nahuas, a los mexicas. Yo creo que estaba lejos de ser utópico el mundo mesoamericano. Creo que había bastante violencia y había choques muy, muy fuertes. También había un gran desarrollo del conocimiento, había un gran desarrollo médico, un gran desarrollo arquitectónico. Creo que sí había la forma en que se construyó Tenochtitlan, gran parte de ella sobre el agua, con estas grandes calzadas. Y cuando llega Hernán Cortés no se encuentra un pueblo, se encuentra una gran ciudad, pero creo que sí estaba lejos de ser utópica, y dudo que los españoles hayan traído una visión utópica a América Latina. Creo que trajeron más bien una mentalidad de saqueo, que a la fecha permanece en la estructura mental del latinoamericano. Es cuando un gobernante llega a un puesto, es saber cuánto saco, como los españoles, saber cuánto saco de América para regresarme a España rico, ¿no? Entonces no creo realmente que haya habido un proyecto utópico para América Latina por parte de España. Hubo ciertamente un grupo de frailes que tenían intención de que se humanizaran a los indígenas, pero siempre y cuando respetaran las reglas del catolicismo, ¿no? El que se oponía a las reglas del catolicismo, entonces había que despachárselo. Claro. Entonces yo sí creo que no había una utopía antes, y mucho menos hubo una utopía después. Claro, siempre esas ideas a posteriori y desde el filtro occidental están siempre atravesadas por esa especie de adanismo, ¿no? O de la idea del buen salvaje, ¿no? Que esas ideas que circulaban en su momento, ¿no? Que pretendían casi modelar a imagen, modelar como en ese ideal a crear una sociedad nueva, ¿no? De hecho, hay un libro del premio Nobel Leclésio que vivió aquí en Michoacán unos cuantos años, y tiene un estudio que se llama Sueño mexicano, el pensamiento interrumpido, y él plantea, alejándose de estos tópicos adanistas, él plantea qué hubiese sucedido si no llega a haber colonización y esa civilización azteca, que como decías era muy rica y muy avanzada en muchos términos, hubiese podido seguir progresando, ¿no? Él lo compara en el libro con otras civilizaciones milenarias como las asiáticas, ¿no? Y es verdad que detrás de ese libro sí late una pulsión ciertamente un poco utópica, ¿no? Es decir, ahí hay un sueño interrumpido, ¿no? Un germen de algo hermoso y muy bello que se rompió. Yo no creo que haya sido un sueño hermoso, y hay que preguntarle a los ribereños, ¿no? Como los tlaxcaltecas, los tlatelolcos, ¿no? Si realmente era un sueño hermoso para ellos también. Quizás era un sueño hermoso para el imperio mexica. A veces sí podía haber sido un sueño hermoso, pero todos los que esclavizaban, todos los que sacrificaban, todos los que saqueaban, porque era un pueblo muy saqueador, era un pueblo muy guerrero. Entonces, ellos no cuentan, solo cuenta el sueño del imperio. Es como decir, Estados Unidos pues era el sueño americano y le quitaron la mitad del territorio a México. Es un gran sueño americano, ¿no? Que ha progresado. Pues. Los mexicanos que perdieron la mitad del territorio, ¿qué? ¿No? Entonces, yo no creo que era un sueño. Yo sí creo que era una estrategia militar muy agresiva por parte de los mexicas, muy inteligente, muy avanzada, porque al mismo tiempo que tenían una visión imperial de colonización, tenían también arte muy desarrollado, tanto poetas como arquitectos, como cerámica y artes visuales, etcétera, etcétera. Sí, también tenían un crecimiento de las artes, pero no creo que podamos hablar del pueblo mexica como un pueblo bondadoso que quiere llevar las virtudes de su civilización a los demás, ¿no? Yo creo que Rousseau, por ejemplo, cuando hablaba del buen salvaje, hablaba de los habitantes de la Polinesia, que eran un poco más bondadosos y no tenían todas estas cuestiones guerreras que
prevalecían en Mesoamérica. Y hablabas antes que esa lógica del saqueo que comienza, bueno, desde luego no era pacífico el entorno antes, pero esa lógica del saqueo que empieza con la colonización, de alguna manera se ha ido reproduciendo y planteabas a lo mejor una traslación hasta los momentos que vivimos ahora. ¿Crees que realmente los males de México de alguna manera se van arrastrando desde ese momento original? Yo creo que sí. Yo creo que México es una amalgama de dos civilizaciones muy dispares, porque, más que dispares, perdón, diversas, porque España no era un país único y México no era un país único. España a la fecha todavía no resuelve cuestiones de identidad. Siguen o sea, sigue Cataluña queriendo separarse y siguen los vascos no queriendo, o sea, no sintiéndose parte de. Y yo creo que España traía todavía el peso de la invasión eh, árabe y México tenía todas estas distintas culturas que no eran únicas. Entonces, la disparidad española con la disparidad mexicana creó una mezcla muy compleja, muy compleja. Y de alguna manera los tlaxcaltecas se sintieron un poco traicionados porque fueron vencedores de los mexicas junto con los españoles. No hubieran vencido a su lado, pero luego empiezan a hacer como las encomiendas. Tú te voy a dar tal terreno y te llevas a tal número de indígenas como si fueran tus siervos. Y los tlaxcaltecas decían, oye, pero si somos socios, ¿no? Y ahí empezó una relación desigual que se mantiene a la fecha. Tan se mantiene a la fecha que los pueblos originarios, básicamente ningún país colonizado por europeos, han sido incorporados a los beneficios de los países conquistados. Te lo puedo decir por la experiencia que he vivido en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos, o en Chile, o en Argentina. Los pueblos originarios no pintan. No hay protagonistas en los medios de comunicación que vengan de origen indígena. No hay políticos. Dime ahorita un político mexicano que sea de origen puramente indígena, como Benito Juárez. No lo hay. No hay acceso a la cultura, no se pueden expresar y todavía las ofensas son cállate indio, pinche indio, pareces indio, con una rebaja. Y la contradicción es que los criollos, los nacidos en México, con tal de desmarcarse de los peninsulares, se inventaron todo un pasado glorioso con los reyes otlatoanis aztecas, ¿no? Hasta el nombre México, que es un nombre náhuatl, lo usaron los criollos, porque al fin y al cabo fueron los criollos los que se independizaron. Hicieron de Cuauhtémoc y de Cuitláhuac y de Nezahualcóyotl estas mitificaciones de los grandes héroes, y de Hernán Cortés no hay ni un monumento, ni una plaza, ni una calle en honor de Hernán Cortés. Es como si los mismos criollos quisieran borrar el pasado español para reinventarse como un pueblo que deviene del mundo mexica, de los vencidos. Y es curioso, tenemos las estatuas de Cuauhtémoc y Cuitláhuac, pero el insulto sigue siendo cállate indio. Claro, justo esto conecta con otro hito fundamental de la historia de México, que también está relacionado con la utopía, ¿no? Que es la Revolución. La Revolución Mexicana de 1910, la primera del siglo XX, incluso antes que la Revolución Rusa. Y me gustaría conectar eso con todas las ideas que estamos hablando ahora de cómo es el relato que impone el criollo y cómo después de la Revolución hay toda esta producción cultural que casi crea o funda la identidad moderna mexicana basado en lo mestizo, pero también con un relato intencionado y que no es neutral, digamos, ¿no? Que es como esta idea tan excéntrica de Vasconcelos de la raza de bronce, ¿no? Que el mexicano mestizo era un ser superior porque era hijo de estas dos, de esta mezcla, ¿no? Y es curioso cómo al ensalzar quizás al mestizo se sigue olvidando
este olvido y esta opresión secular hacia el indígena. Pero antes me voy a remontar a la Reforma, porque creo que el político mexicano que realmente crea las bases fundacionales de lo que es el México contemporáneo es Juárez. Juárez, que era un hombre muy hábil, muy inteligente. Para los que no conozcan en España quién es Benito Juárez, es el único presidente puramente indígena que tuvimos, huérfano, y se hizo a sí mismo y hablaba latín, francés, inglés, alemán, español, que no era su lengua materna, mixteco y zapoteco. Y estudió abogacía y filosofía, y de alguna manera este grupo criollo se da cuenta que el gran enemigo del criollismo, el único remanente conservador que viene en la península, es la Iglesia. Entonces hay un rompimiento con la Iglesia católica, que obviamente instrumentaliza mejor un indígena que un criollo, porque el indígena sí tiene un resentimiento, porque la Iglesia sí hubo un genocidio, la verdad hubo un genocidio aquí en México. Entonces, ¿qué mejor que un indígena sea la punta de lanza para enfrentarse a la Iglesia? Porque él sí viene de un pueblo agraviado, los criollos no. Entonces, Juárez marca la fundación del Estado mexicano laico. Tú lo sabes, es el primer país que separa la Iglesia y el Estado en México. Funda la visión liberal de México, muy inspirada en Estados Unidos, y de ahí viene la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana lo que quiere es recuperar el espíritu liberal, en el que el capitalismo empieza a sustituir el feudalismo. Teníamos estructuras feudales, y Porfirio Díaz lo que hace es tratar de hacer las ventajas del liberalismo capitalista, pero aún manteniendo las estrategias feudales, entre ellas las grandes haciendas. Estaba hablando ayer de una hacienda que conozco en Coahuila, eran 80 kilómetros. ¿Tú recuerdas 80 kilómetros? O la famosa frase de Luis Terrazas: yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. 160 kilómetros de ferrocarril dentro de su propiedad. Entonces, esta aspiración, yo no diría utopía, esta aspiración liberal es interrumpida por Porfirio Díaz. Que Porfirio Díaz trata de crear beneficio a una élite con rasgos feudales que ya no va de acuerdo con la modernidad que quería México. Y esa fundación viene en Benito Juárez. Y es por eso que viene la revolución, eso deviene en la Revolución Mexicana, que es el deseo de los empresarios, de ya ser empresarios, de tener libertad económica, imposibilitados por el gran control que tenían los hacendados, ¿no? Por eso empresarios como Madero, como Carranza, que tienen una visión más capitalista, son quienes se rebelan contra Porfirio Díaz. Y antes me gustaría, porque creo que también puede ser un hito medio utópico y desde luego muy excéntrico, la época de Maximiliano II, el emperador, ¿no? Para que los que no conozcan tanto ese detalle tan especial de la historia de México, que de hecho el segundo emperador que tuvo México después de otra andanada un tanto excéntrica. Pero bueno, ¿no? Un señor que por estas cuestiones geopolíticas en esa época de Juárez, por la presión de Estados Unidos con los franceses, aterriza aquí, ¿no? de origen austrohúngaro, y creo que dura 2 o 3 meses, impuesto por los conservadores que pensaban que iba a ser como su ariete para poder mantener sus privilegios, y resulta que el emperador es más liberal que los conservadores que le pusieron, ¿no? Sí, yo creo que era una forma de pensar con el Make Mexico Great Again. Esta ilusión que venía de la Nueva España, del virreinato, vivíamos mejor en el virreinato, vivíamos mejor cuando cada quien sabía cuál era su lugar
en la sociedad, ¿no? Que los indios son indios y son indios, nosotros somos los verdaderos detentadores del poder, y por qué vamos a incorporar, porque vienen las ideas francesas, ¿no? El liberalismo francés, todos somos iguales, y pues obviamente los mestizos y los indígenas presionan para ello, y los criollos instrumentalizan esos movimientos populares mestizos e indígenas para legitimizar su ascenso al poder. Pero los conservadores, élites blancas enamoradas del México virreinal, dicen, bueno, vamos a traer a alguien que nos devuelva el esplendor que teníamos en el virreinato y no esta chusma, en México se dice alzaditos, muy alzaditos. Estos creen que son como nosotros, somos distintos. Y obviamente en la búsqueda de proteger sus privilegios y su poder político, se alían a Francia, que bajo una deuda de unos pasteles, se llama la guerra de los pasteles. Inglaterra, Alemania y Francia tenían esta deuda con México, y Francia decide invadirnos, ¿no? Aliado con los conservadores, y entonces traen a Maximiliano, creyendo que va a hacer medidas muy, muy conservadoras, otra vez darle poder a la iglesia, darle poder a los grandes hacendados, y resulta que empieza a darle derechos humanos a los indígenas, empieza a hablar de democracia, etcétera, etcétera, y pues se dan cuenta que no funciona. Y Napoleón III se da cuenta que hay unas pérdidas brutales manteniendo el ejército francés, y aparte les están pegando, les están ganando, lo cual sería una derrota para sus aspiraciones. Y se retira y deja a Maximiliano solo con los conservadores, que realmente no tenían ninguna ascendencia sobre el país. Y fue por esos pleitos precisamente que México perdió la mitad del territorio, pleitos entre liberales y conservadores. Ahora, México, al contrario de la mayor parte de los países de América Latina, ganaron los liberales, y ganaron siempre. Y no hubo un gobierno conservador hasta Fox. No hubo un gobierno que se declarara católico, ningún presidente que se declarara católico, ningún presidente que fuera abiertamente a misa, vinculados a la masonería. Como Juárez. Todos, Juárez, Porfirio Díaz, Obregón, Calles, todos estaban vinculados a la masonería. Y pues hubo un rompimiento con las estructuras feudales. La iglesia la consideraba una estructura feudal que estorbaba para el libre crecimiento de la economía capitalista. ¿Y consideras, en México nunca han ganado siempre han ganado los liberales? Ahí entramos en ese terreno tan enfangado que es el PRI, ¿no? Dices que consideras esos 80 años de gobierno del PRI como un gobierno liberal. Sí, sin la menor duda. Un gobierno liberal profundamente corrupto, en el cual alternaban de forma distinta a las diferentes facciones revolucionarias. Desde el centro izquierda de Lázaro Cárdenas a la derecha de Manuel Ávila Camacho, a Luis Echeverría, a Miguel de la Madrid. Son como diferentes grupos había una serie de acuerdos y los grupos iban rotando de alguna manera, y así se disipaban las confrontaciones. Pero la iglesia nunca ha tenido el poder que ha tenido en otros países. En México es de las primeras naciones donde se reconoce el voto a la mujer. Chile acaba de tener ley de divorcio hace 10 años, México la tiene desde hace mucho. En el Perú todavía según se es el obispo, el cardenal, el que otorga la banda presidencial. Aquí en México eso sería inconcebible, ¿no? Supuestamente era prohibida la educación religiosa, supuestamente estaban prohibidos los actos religiosos al aire libre,
Por eso vino Juan Pablo II tantas veces, para tratar de revertir eso. Y sí, creo que sí ganó el liberalismo, pero fueron sustituidos los hacendados por una burocracia completamente corrupta y vergonzosa. Centrándonos en liberalismo y iglesia, en esa oposición, esas paradojas también que siempre tiene la historia, ¿no? México siendo avanzadilla en la división secular, sin embargo, el gesto simbólico que marca la independencia o que el inicio de la independencia mexicana es un cura llevando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y detrás todo un pueblo, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe no es una efigie católica. ¿Qué es entonces? Es Sincrética, es sincretismo, ¿no? Es sincretismo, ¿no? Es Coyohuaxtli escondida bajo la figura de, ¿no? Ya sabes, debajo de las... Había figurillas de los ídolos mexicas, ¿no? Entonces había esta cosa mezclada de la Virgen de Guadalupe. Sí es la Virgen de Guadalupe, pero es Coyohuaxtli, pero es morena porque es como nosotros. Entonces es más bien una forma de recuperar la mitología del pasado con el cual los indígenas se podían identificar, ¿no? Pero bien es cierto que es un símbolo aceptado por el estatus católico, y hoy en día el Día de la Guadalupe es la festividad, yo creo, más popular del país, y los índices los índices de oyentes o de ciudadanos mexicanos que se dicen católicos, aunque va bajando en sintonía con todo el mundo, ¿no? Con las emergencias de los protestantes y demás, pero México sigue siendo todavía un país muy católico, ¿no? Yo no creo que sea muy católico. En cuanto a la cultura... Pero yo no creo que sea un país muy cotidiana. Católico. Yo creo que es un país creyente, que es distinto a ser un país católico. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque yo que te puedo decir que conozco a los campesinos de muchos lados, no es que crean fervientemente en lo que el catolicismo presenta. Creen en Dios, pero lo creen de una manera bastante laxa, ¿no? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de los campesinos del norte. Sí son creyentes, pero no son alguien que como la gente del centro, tienen yo soy católico y Cristo nuestro Señor, y etcétera, etcétera, ¿no? Son bastante laxos. Yo me acuerdo una de mis ahijadas campesinas, dijo que a ella le gustaba ser católica porque los protestantes eran muy cuadrados y los católicos eran muy desmadrosos, era su palabra, ¿no? Los católicos creemos en un montón de gente y podemos creer en el que se nos da la gana, en un santo, una santa, de una virgen, eso da igual. Los otros solo quieren creer en un señor y no es cierto. El chiste es que creamos en lo que queramos. Entonces hay esa actitud un poco desparpajada con respecto a la religión que no hace que México sea un país con el catolicismo así tan radical. Siento que las élites que vienen blancas de origen español son las más católicas. Las élites sí son muy católicas. Pero el pueblo fuera del centro del país, el pueblo, los campesinos y los obreros, yo no los siento tan devotos como nos quieren hacer ver, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que me han dicho es, a nosotros lo que nos gusta es la fiesta, no el santo, ¿no? Es el pretexto para el desmadre. Sí. ¿No? Y no hay esta cosa que hay por ejemplo, en España, y la Semana Santa, ¿no? Esa hay un catolicismo muy sufrir, ¿no? Y ve, por ejemplo, puedes ver los mendigos en España y puedes ver los mendigos en México. En España se arrodillan y están así, ¿no? Y no se mueven. Acá en México te lavan, te brincan, se visten de payasos. Sí. En España siempre están así, en una posición casi de santos, ¿no? Son distintas formas de mendicidad. Incluso lo he visto en los migrantes. Alguna vez vi un migrante nigeriano en el centro de Córdoba. Se arrodillan y no se mueven y están así como... Y en México no. Son distintas formas de pedir dinero
de pedir la limosna, ¿no? En México hay esta cosa como de me la tengo que ganar. Claro. Allá es levantar la compasión. Creo que eso habla de formas distintas de abordar la religiosidad, ¿no? Entonces, México creo que equivocadamente se le plantea como un país muy católico, que no es muy católico. Por eso te hago la distinción entre creyente y católico. No tiene este dogma, no tiene este sufrimiento, no tiene esta cosa de ¿cómo se llama? Sí, de flagelarse. De flagelarse, ¿no? Sí. No es un pueblo que se flagela. Pero sin embargo, yo sí creo que, o sea, toda esa cultura religiosa que luego se va filtrando y se convierte en cultura, en la cultura del día a día, ¿no? Que nosotros los españoles igual, ¿no? O sea, toda esa tradición, todos esos siglos, pues quieras que no, aunque uno se considere no creyente o... Eso está ahí, ¿no? Tu manera de relacionarte con el mundo está atravesada por esa moral y por esa ética muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en México un concepto muy, muy católico como es la culpa, creo que sí está presente en México. ¿Tú crees que no? No, no creo. La verdad no. En tus obras, en tu obra, por ejemplo, No, es decir, la no, culpa también está presente. no. Es decir, es universal, ¿no? No, pero yo no creo que yo no fui creado católico. Entonces, ni fui a escuelas católicas, ni vengo de una familia católica. No crecí con ni el sentido de la culpa ni el pecado. Entonces, o sea, no tiene nada de católico lo mío. Al contrario, crecí en un ambiente muy ateo. Excesivamente ateo. Uh-huh. Algunos intentos muy, muy vagos de mis padres de darme una religión solo por costumbre, pero ya a los 9 años mi papá me dijo, mira, realmente no existe Dios y estas cosas no. O sea, no te la creas. No existe Santa Claus, no existe Dios. Entonces no vengo de esa cultura católica. Realmente no vengo de ella. No la aspiré, no la respiré tampoco. Y no creo que México sea un país de culpa. Creo que hay lugares que sí. Por ejemplo, el centro del país, me refiero a Guanajuato, parte de Zacatecas, parte de Aguascalientes, parte de Jalisco, que son los lugares más católicos, por así decirlo, que es donde surge el movimiento cristero. Es curioso, pero la mayor parte son conversos. Cuando tú vas a los Altos de Jalisco, te dicen, es que somos rubios por los franceses, no hay ningún apellido francés, todos son apellidos sefaradíes. Y son gente que estaba huyendo de la Inquisición y se convirtió, y para salvar la vida se hicieron profundamente católicos, ¿no? O Monterrey muy católicos, pero ahora que España dio la nacionalidad a los que eran de origen sefardí, todos los Garza, fueron a pedir. todos los Avilés, Segovia, Llano, salieron del armario, ¿no? Todos se fueron en masas de esos españoles porque obviamente son judíos conversos. Claro. Hasta la misma comida regiomontana, cabrito con tortilla de harina, ¿qué más judío que el cabrito y la tortilla de harina? Entonces, pero yo no creo que somos un país, te lo digo porque conozco bien las entrañas de las zonas rurales de México y las zonas obreras. No creo que sea un país así tan religioso como pensamos. Por lo menos no los lugares a los que yo he ido. Obviamente sí, repito, Guanajuato y Jalisco sí, pero el resto, Chiapas, sí, no, claro. Tabasco, no me he encontrado. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, no. Esa dificultad y esa casi imposibilidad de tomar como algo unitario México cuando es un territorio y una amalgama de culturas y de tradiciones y de procesos históricos tan diferentes, se hace difícil, ¿no? A veces es reduccionista y muchas veces peca de que cometes un error, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir jugando a ese juego maximalista para intentar entendernos un poco más y te quiero hacer esa pregunta que viene de la literatura de la novela de Vargas Llosa, cuando, ¿no? Como se hace en la catedral, cuando le dice el hijo del protagonista, le dice, ¿en qué momento se jodió esto? ¿En qué momento se jodió el Perú, Zabalita, ¿no? O sea, te quería hacer esa pregunta un poco que remite también a la utopía. ¿En qué momento eso tan bonito se vino abajo y se jodió? Mira, yo creo que México tuvo un proceso de estabilidad en el que yo crecí con muy poca inseguridad,
con muy poca división de clases, con una posibilidad de hacer dinero. Y creo que México está en un punto de quiebre como lo llegó a estar en algún momento España. Estoy en un punto de quiebre brutal. Alemania. Ahorita me decían, es que México es un país muy violento. Le dije, en Alemania, ¿de verdad? Me lo dicen ustedes. A mí casi 80 años masacraron a 20 millones de personas entre judíos, gitanos y rusos. ¿De verdad los alemanes son un país donde no hubo violencia? O la guerra civil española, los horrores. Todavía en 1975 tuvieron garrote vil. O sea, le metieron un clavo a 3 prisioneros políticos. O sea, cada país tiene puntos de quiebre. Yo creo que el punto de quiebre de México inicia con la llegada al poder de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, que es la imposición del modelo neoliberal, el asumir que Friedman y sus teorías de Chicago, la Universidad de Chicago, son las correctas, y que la única forma en que se puede avanzar en el capitalismo es concentrando el capital para que luego viniera el famoso trickle down. Creo que ese momento fue crucial no solamente para México, sino para el mundo, y creo que es el punto de quiebre del mundo, ¿no? Y Juan Pablo II, con toda esta pelea contra el comunismo, y vamos a derrotar al comunismo, y fue, sí, se hicieron explotar y implosionar a los países socialistas, pero no hubo una alternativa. Y la alternativa fue la concentración de capital. Y yo te lo puedo decir porque yo lo vi en tiempo real que sucedió con México. Fue en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio. Te lo digo porque yo lo vi. Porque tengo unos amigos, los Estrada, campesinos del estado de Tamaulipas, analfabetas, que tuvieron su mejor cosecha de sorgo en la vida, y cuando quisieron venderla no les alcanzó ni para comprar la semilla para volver a sembrar, porque entró el sorgo americano subsidiado, y no hubo forma de competir contra los productos americanos que entraron sin ningún tipo de arancel. Ahí empezó a haber una depauperización del campo mexicano, más la concentración del capital que provocó que decenas de empresas familiares, de medianas y pequeñas empresas, tronaran. Te lo digo porque tronó la empresa de mi padre, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. Y ahí se pauperizó el país. A eso agrégale la corrupción y la impunidad famosa de México, y agrégale las estrategias exitosas de la DEA al cerrar las rutas de la cocaína vía Miami, ¿no? Las rutas aéreas, pues se creó un germen de cultivo que quebró a este país y no hemos podido recuperarnos de ese quiebre. Hay incluso hay estudios académicos y lecturas del fenómeno del narcotráfico que lo asocian casi indivisiblemente al neoliberalismo. De hecho, plantean que el propio concepto de cártel es una terminología económica, empresarial, y que el funcionamiento de esas organizaciones criminales son funcionamientos de multinacionales, ¿no? Claro. Y pelean por el territorio y maximizan los rendimientos, y la diferencia es que utilizan el poder, utilizan la muerte o la violencia para imponer su negocio, ¿no? Pero que la lógica es neoliberal, ¿no? No, lo digo en Salvar el Fuego, que retrata un poco de este mundo. Son dos cosas. Uno, el proceso neoliberal, y otro, la lucha de clases, ¿no? En el libro dijo, ¿cuándo se iba a imaginar Marx que quienes iban a encabezar la lucha de clases no era el proletariado, sino el crimen organizado? Que supo entender y leer muy bien. Con esta mentalidad capitalista supo entender muy bien las necesidades de un pueblo oprimido, de un pueblo sin oportunidades. Te lo digo porque andando en ejidos y en rancherías y en aldeas, pues he conocido muchachitos recién nacidos, desde bebés a 2, 3, 4, 5 años que acabaron de sicarios. Sé de dónde vienen, por qué vienen de ahí y por qué se enrolaron ahí.
Y es que, pues cuando no tienes oportunidades, ¿qué haces? La familia Estrada, mis amigos, el 85% migró. Ahí se llama la película Melquiades Estrada. Es un homenaje a mi amigo Melco, que vive, no está muerto, y está, no voy a decir dónde, pero está en una zona del norte de Estados Unidos, trabajando. Y se cruzaron porque ya no tenían, ya no había para dónde moverse. Yo te lo digo, yo lo vi en tiempo real yo soy padrino de la mayor parte de los hijos de ellos, son mis ahijados, son mis compadres. Yo los vi como ya no pudieron, ya no resistieron. Y encima hay una impunidad en el campo mexicano de miedo loco, de verdad de miedo. Te doy un ejemplo. A mi amigo Lucio llegan campesinos de Michoacán y le invaden sus tierras. Se las invaden. Una noche llegan, cercan y dicen, ahora esto es nuestro. Y se queda su lancha ahí, con la que vive, porque él es pescador, hay una gran presa. Una noche decide cortar los alambres y sacar su lancha, pues lo acusan de invasión a propiedad ajena. Su perro que está invadido, lo meten a la cárcel 9 meses. ¿Sabes el rencor, el resentimiento que estas cosas empiezan a generar en la gente? Entonces, el crimen organizado te dice, ¿quieres recuperar tu tierra? ¿Quieres una oportunidad? ¿Quieres quedarte con tu familia y aparte de tu familia quieres un ranchito? ¿No? Me lo dijo alguna vez un muchacho. Para la burguesía, los burgueses, nosotros no somos más que perros, porque yo veo los comerciales de comida para perros, viven mejor que nosotros, corren en jardines más grandes, comen mejor que nosotros, entonces nosotros somos perros. Como nosotros somos perros para ustedes también van a ser perros para nosotros. Y matar un burgués va a ser como matar un perro, así como ustedes matar uno de nosotros, como matar un perro. La novela que escribo, Salvar el Fuego, empieza con un manifiesto. Este país se divide en dos, entre los que tienen miedo y los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a que los roben, miedo a que violen a sus hijas, miedo a que secuestren a sus hijos. Si nosotros no tenemos nada, nuestras hijas nacen violadas, nuestros hijos secuestrados. Nosotros tenemos rabia, pero no tenemos miedo y somos libres por eso. Y esto te das cuenta que es un país que es convulso. Obviamente México no se divide en dos, se divide en muchos Méxicos. Pero el crimen organizado entiende la lucha de clases, se plantea como un estandarte de liberación social y te da una oportunidad de tener algo que el sistema no te lo va a dar. El sistema te va a oprimir. Claro, incluso un afán casi de suplantar al Estado, ¿no? Ahora durante la pandemia, pues había grupos organizados, estaban repartiendo víveres, estaban repartiendo comida y su trabajo también en las zonas rurales y aldeas muchas veces es decir, no, nosotros estamos aquí para protegerles, ¿no? O sea, de cuando venga. Claro, también por esa historia de violencia también de intervenciones estadounidenses y de una clase alta que las ha tenido olvidados y machacados, ¿no? Pero yo sí quería preguntarte también por cómo analizas tú esa disolución de las instituciones, ¿no? O sea, que muchas veces lo que aprovecha el narco o lo que corroe el narco para ponerse ahí, ¿no? Pero ¿por qué crees que la institucionalidad en México muchas veces es tan frágil? Mira, se hizo frágil porque hubo vacíos de poder. Y donde hay vacíos de poder, alguien lo va a ocupar. Yo creo que el vacío de poder empezó con la transición entre el PRI y el PAN. El PAN llegó sin entender toda esta lógica de la tranza, de la negociación, tú haces esto pero no te metas aquí. Entonces llegó y no entendió esa lógica. Y como no la entendió, yo no quiero decir que lo haya hecho con malicia, sino a lo mejor un poco hasta con ingenuidad, el narco empezó a ocupar esos espacios. Y aparte se dieron las condiciones históricas, te digo, el cierre de la frontera, el cierre de las rutas de Colombia a Miami, que era la ruta natural y corta para transportar la cocaína. Cuando los colombianos dicen ya no la cerraron, ¿qué hacemos? Pues vamos a aliarnos con México.
Entonces empieza a llegar dinero, empieza a haber la posibilidad de un gran volumen de negocio. Que obviamente, pues el mexicano tiene una gran mentalidad empresarial. Gente que tiene segundo de primaria como el Chapo, supo leer como un gran empresario las necesidades del mercado. Globalizado, además. Uh-huh. Entonces entienden el mercado, entienden cómo construir. Si esa mentalidad empresarial estuviera bien encauzada, México sería un país de primer mundo, ¿no? Porque imagínate un tipo con segundo de primaria, como el Chapo, entendió como nadie. Bueno, no solamente él, el Mayo Zambada, Amado Carrillo, todos ellos entendieron que había una relación de oferta y demanda y la supieron aprovechar, más la lucha de clases. Gente sin oportunidades porque el Tratado de Libre Comercio benefició a unos sectores pero depauperizó a otros. Entonces, sí, el campo mexicano quedó arrasado y te digo, yo lo vi, yo soy testigo de que quedó arrasado. No es como, es que las estadísticas hablan. Yo vi a los campesinos, no tenían que comer. No tenían que comer. Si no hubiera estado la posibilidad de irse, por eso aumentó tanto la migración. En 1996, 97, pues la migración en masa empezó por eso. Ahí también, hablando de ese situación geoestratégica que tiene México, también condiciona tanto la vida del país, esta frase de Porfirio, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que sigue explicando también, ahora después de las recientes elecciones de Estados Unidos, sigue explicando también funcionamientos internos de México, ¿no? No, claro, porque la frontera, mira, tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Por una, la posibilidad de ser un mercado muy intenso, de una relación comercial muy intensa, se ha convertido en una válvula de escape. Sin los migrantes mexicanos y con las remesas que envían, este país hubiera valido madres. Sin esa posibilidad, esa válvula de escape, esto hubiera sido un desastre. O sea, los 4 o 5 millones de mexicanos que emigraron en ese momento, entre los cuales estaban mis amigos los Estrada, pues hubiera habido un descontento social ya incontrolable, completamente incontrolable. Y no termina México de asimilar la pérdida del territorio, ¿no? Estados Unidos es un país, te lo puedo decir que yo trabajo ahí, con enormes virtudes, pero está fundado en varios pecados. Un pecado es que se robaron la mitad de un país, todo lo que ello significa. Y no se robaron un país de habla inglesa, se robaron un país de otra habla y de otra cultura. Entonces, sigue habiendo la migración a terrenos que se consideraban parte nuestra. El genocidio de los nativos americanos y la esclavitud. Y luego, otro de sus pecados, apoyar dictaduras y creyendo que no iba a haber consecuencias. Apoyar todos estos dictadurzuelos de Centroamérica, estas 12 o 13 familias que controlaban El Salvador, Honduras, pues por eso está la migración ahorita tan desesperada, porque ellos crearon las contradicciones. Entonces sí está fundado en muchos pecados Estados Unidos, a pesar de los méritos que puede tener, ¿no? Como sociedad, y los alcanzaron estos pecados. Y antes, como te preguntaba, ¿en qué momento crees que bueno, esa frase mítica, en qué momento se jodió el asunto? Me decías que lo marcabas en la época de Reagan, y en concreto en el 94, en la firma del Tratado de Libre Comercio. Entiendo que entonces antes, los 80, los 70, los 60, ¿consideras que era un México mejor? No los 80. Los 80 se empezó a... 70, 60, ¿no? Sí, 60, 70 en los que yo crecí, sí había... Te digo porque mis papás... Yo provengo de la clase media baja. Mis papás pusieron una empresa y pudieron sacar adelante su empresa, ¿no? O sea, si tú trabajabas, sí había forma de sacar adelante, ¿no? Tan era así que los migrantes españoles, los migrantes que salieron por las dictaduras, que salieron por Franco, que salieron por la dictadura chilena, la dictadura brasileña, la dictadura uruguaya, la dictadura chilena, que llegaban a México, podían construir un capital, ¿no?
Los refugiados españoles que llegaron sin nada terminaron siendo gente con una posición económica más o menos acomodada, ¿no? Sí había esa posibilidad, pero esa posibilidad se canceló. Pero, sin embargo, a nivel político de gobernanza, ese México, ese PRI, Era muy represivo. era duro, ¿no? De hecho, recuerdo en tu novela El Salvaje que aparece también episodios de esa época, y es otra de esas paradojas también que tiene México, ¿no? Mientras Estados Unidos 70, 60 era especie de policía un poco de la región, intervenía en los asuntos de regionales de otros Centroamérica y Sudamérica para paralizar supuestas insurgencias comunistas. México recibía, de hecho, también en parte de su riqueza cultural es porque ha recibido un gran flujo de migrantes políticos y refugiados políticos que venían de esas intervenciones que provocaban guerras en esos estados. Pero paradójicamente, a la vez ese PRI internamente reprimía a la insurgencia o a la disidencia mexicana, ¿no? O sea, es una historia quizá no muy conocida, pero los guerrilleros de las zonas más rurales de Guerrero, Sí, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas. el mismo 68 mexicano. Creo que eso también explica un poco esas paradojas del México moderno, ¿no? Sí, era un estado autoritario pero permisivo. O sea, sí permitía ciertas cosas, otras no, era un poco ambiguo, no sabías bien en dónde te podías situar con el gobierno, ¿no? Podías publicar lo que quisieras, podías decir lo que quisieras, pero había otros mecanismos más sofisticados de control. Era muy sofisticado el PRI. No era burdo, ¿no? No era burdo. Franco era muy burdo, la verdad. Franco era burdísimo y tenía su cosa de censura. Aquí te invitaban y te decían, mira, te voy a dar una beca. Y el control de la cultura. Había un control de la cultura mucho más elegante, ¿no? No. Por eso decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta, porque sientes que estás en libertad, pero realmente te van a cooptar de una manera muy sutil en algunos momentos, o brutal como la represión del 68, ¿no? Pero no era burda. No era tan burda como para tener una oficina de censura. Claro, no, es un sistema sofisticadísimo, ¿no? Yo recuerdo en Cuba, un escritor creo me contaba que el Partido Comunista Cubano, ahora mismo, que está en un proceso largo de transición, uno de los ejemplos históricos de los que estaba fijando no era China, era el PRI, ¿no? Era en esa transición hacia un modelo de que siga siendo el partido único, pero con ciertas aperturas para dejar respirar, pero que siga habiendo un control, ¿no? Claro, 80 años de hegemonía no la consigues solo. Pero con también mano te dura, digo, ¿no? había negociaciones entre los grupos. Entonces había válvulas de escape para la presión política. De pronto había problemas en el campo, tal y tal, vamos a hacer alguien de izquierda que entienda estos problemas y permita que haya... Luego, no, necesitamos a alguien que modernice, vamos a esto. Ahora necesitamos un presidente. Entonces, los grupos iban como... El PRI iba midiendo la temperatura del país, iba dándole la oportunidad a los diferentes grupos políticos. No era como una... No era un bloque, no era un monobloque, ¿no? Había una diversidad ahí y había una rotación de los diferentes grupos entendiendo cuáles eran las necesidades políticas del país, ¿no? Y por eso era sofisticado, porque a veces un grupo de derecha se daba cuenta que necesitaba alguien de izquierda gobernar el país, ¿no? Como se dio cuenta Gustavo Díaz Ordaz, que había que darle juego a alguien como Luis Echeverría, que tenía una visión más para poder manejar mejor al país, ¿no? Entonces, sí ha sido compleja la relación de equilibrios de poder en México. ¿Y en qué momento estamos ahora? Estamos tocando fondo. Yo creo que el sexenio pasado este país tocó fondo. Toda la corrupción, toda la impunidad, toda la pauperización,
todo el saqueo, esta mentalidad de saqueo, que yo espero que termine pronto, ¿no? Tiene que terminar, no puede seguir México así. Yo creo que en 15 años, no más de 15 años, vamos a ver atrás y decir, pero ¿por qué no legalizamos las drogas antes? ¿No? O sea, tan fácil que era resolver el problema. Tan fácil que era resolver el problema. Como han dicho muchas veces los narcos, no sé por qué nos arman tanto de pedos si el problema es de los gringos, no de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué nos atacan tanto? Si no es problema de México. Déjenos hacer nuestro negocio, ¿no? ¿Tú plantearías una legalización de todas las drogas? Todas. Blandas y duras, todas. Todas. Mira, que esto se convierte en un problema de salud, no de seguridad pública, ¿no? Y entonces sí, la visión empresarial del mexicano, pues sí puede tener una salida, aunque rápidamente va a ser controlada por las élites de siempre, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya el campo mexicano va a poder tener diversidad de cultivos. El maíz ya no da. Como los pobladores de Guerrero pidieron hablar con el jefe de la zona militar. Si lo oigan, la amapola nos da mucho dinero, no nos quiten la amapola. Ayúdenos a que tenga una causa legal la amapola para la morfina, para medicina, pero no nos pueden estar destruyendo los plantíos de amapola. El maíz no nos da de comer. Denos chance de tener la amapola. Entonces, ya que la amapola tenga libre cultivo, que la marihuana tenga libre cultivo, que la cocaína sea legal, pues va a resolver muchos problemas. Muchos problemas. ¿Hemos vencido en la guerra contra las drogas? Obvio, no. Y siempre me hablan en Hollywood y dicen, vamos a hacer una película sobre los cárteles. Y dije, ¿por qué no hacemos una de los cárteles gringos? ¿No? Que los hay también. O sea, 1 kilo de cocaína en El Paso vale una cantidad. Cuando llega a Washington, D.C., de acuerdo al Washington Post, ya subió 7 a 12 veces su valor. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Los cárteles mexicanos? No. ¿Quién protege esa droga? Alguien la protege. No puede ser que llegue a Wisconsin sin que haya alguien que sepa un mecanismo de corrupción que permite que llegue allá, ¿no? Un embajador me decía que era porque se dispersaban, que no era como en México que estaba centralizado, sino que era completamente descentralizada y que por eso era tan difícil, porque una vez que llegaba al Paso, Texas, entraban 1000 dealers. Y los 1000 dealers la vendían a 10,000 dealers, y esos 10,000 dealers a 20,000 dealers. Entonces no había como un cártel contra el cual pelear, entonces no había forma de pelear. ¿Y crees que en un mundo utópico también o ideal, solucionando el problema político y económico de la droga, México podría encauzar hacia una vida mejor? No, mientras no se resuelva el piso parejo, mientras no se resuelva la corrupción, mientras no se resuelva la impunidad. O sea, no se trata solo de legalizar las drogas, eso sería una visión mecánica, ¿no? Y maniquea. Creo que se necesita reformar el sistema judicial mexicano a fondo. Se necesita verdaderamente ya eliminar la cultura de corrupción. No puede haber una cultura de corrupción. Pero si tú reformas el sistema judicial mexicano y hay castigo efectivo a quien cometa un asesinato, una violación, un acto de corrupción, entonces empezará a haber una posibilidad de piso parejo, ¿no? Mientras se castiga a los grandes responsables de la corrupción, que no es posible, ¿verdad? No es posible. Yo no sé cuánto es el impacto de la corrupción en el Producto Nacional Bruto de México y cómo afecta esa corrupción, ¿no? Porque con el dinero que se han robado los políticos o han desviado los políticos, ¿qué tanto se podría hacer? ¿Qué tanto se puede revitalizar la economía, ¿no? Y si se legaliza la droga, todo el esfuerzo del aparato represor lo puedes encauzar a salud y educación.
todo ese presupuesto. Ahora, ya sé, hay mucha gente que me dice, sí, pero entonces el narco se va a dedicar a ser secuestrador y van a robar. Sí, claro, el crimen organizado va a buscar salidas, pero nada, ni secuestrando a la mitad de la población, te va a dar el flujo de capital que te brinda el narcotráfico. Nada. Sí, pues ya está sucediendo, ¿no? Que el crimen organizado está entrando en otros negocios, digamos, ¿no? La trata de blancas, trata de migrantes, Pero porque secuestros, tienen levantones. con qué financiarlo. Ujú. En el momento que tú le quitas la droga, ¿con qué financian eso? La trata de blancas no va para tanto, la verdad. La trata de migrantes no da para tanto. El secuestro no da para tanto, ni el derecho de piso da para tanto. ¿No? ¿Y crees que México se encamina hacia un futuro mejor? No utópico, pero mejor. Yo creo que sí. Yo creo que ya tocamos fondo. ¿Qué síntomas son esos? O sea, ¿qué es lo que te hace tener esperanza? Que ya no podemos ir más bajo. Ya, pero eso que es una esperanza. Que ya llegamos. Eso que es creer casi. Es como el alcohólico. Ya. Que ya está. Que ya perdió una pierna, ¿no? Porque se inyectó heroína. Bueno, que casi se ahoga en su vómito. Que no tiene trabajo, que no tiene familia, ya no puede ir más bajo, ya no tenemos pierna, ya estamos llenos de llagas, pustulentas, por todo, ya no se puede ir más bajo, ya llegamos a fondo. Lo que venga para arriba ya va a ser una ganancia. Yo creo que México ya se dio cuenta. Yo creo que también el pueblo mexicano ya dijo, ya estuvo bueno, ¿no? Porque no es lo mismo que el narco te diga, mira, yo voy a hacer mi negocio de drogas, yo te doy dinero para esto, a que vayan a las tortillerías y decirle, si no me pagas te voy a partir en pedacitos a las tortillerías. A mí me tocó ver que en Tamaulipas le estaban pidiendo derecho a piso a los campesinos. 1,000 pesos por persona, cuando ganan 2,000 pesos al mes. Entonces ya la base social se empieza a erosionar, ¿no? Cuando ya se dan cuenta que están, ahora sí que pasados de verga, ¿no? Se pasaron de vergas. Se pasaron de vergas. Y una vez que se pasan de vergas, ya el pueblo empieza a decir, ya no. Ya no. Ahora yo que he conocido, hay un amigo me dijo que un campesino me dijo que su compadre le decía, métete al narco, cabrón, te dan un rancho y una troca y vas a ver. Luego dijo, no, güey, no te metas. Yo tengo que ganarnos los otros. Y ahora yo soy un apestado y me están correteando y no tengo dónde dormir y me van a matar a mis hijos y dormimos cada noche en un lugar distinto, hasta que lo mataron, a él y a su familia y a sus hijos. Entonces también empiezan a decir, oye, esto no está tan padre como pensábamos, ¿no? Y también depende de qué grupo pertenezcas. Ahorita tienes el rancho y la troca porque pertenece al grupo de poder que tiene control de la región, pero cuando llegan los otros y te desplazan, entonces te conviertes en un apestado. Entonces ya se la piensan más, ¿no? Empieza a haber cierta conciencia de que esta violencia no nos está ayudando nada, no nos está sacando de la pobreza y aparte se están pasando de verga con nosotros. Claro. Lo que pasa es que es muy, muy potente la fascinación que provoca, por supuesto, la mirada exótica desde fuera, ¿no? Desde Europa o Estados Unidos, pero incluso aquí, en los tianguis, tú vas y cuando cazaron al Chapos, está siempre el merchandising y los corridos, porque de alguna manera también eso está enraizado, o sea, el narco, digamos que es un sucesor bastardo, perverso de los bandidos, ¿no? Que entraban en valijas con burros de marihuana de la frontera para los soldados. Quiero decir, ese es heredero un poco del bandido, ¿no? O sea, y a veces hay esa visión romántica que quizás los viejos narcotraficantes podían, ¿no? Esos viejos códigos de Lampa, por ejemplo, de no matar a quien no está en... ¿no? Pero eso ha reventado, ¿no? No, yo lo remito a la lucha de clases. Uh-huh. Estos se enfrentan al Estado corrupto. Son los héroes de la clase popular. En el imaginario son revolucionarios. Uh-huh. Y chistoso, pero por ejemplo en España y en Hungría y en Polonia, el proletariado se ha hecho de ultraderecha.
¿no? El movimiento revolucionario terminó siendo de ultraderecha. Todas las profecías de Marx no se han cumplido. Y aquí México no es un país donde haya una ultraderecha. No hay quien sepa leer mejor el ánimo popular que el narco. El narco sí sabe leer el ánimo popular, pero insisto, ya están empezando a romper los códigos. Por eso el Chapo decía, denme chance a mí. Y yo creo que por eso se negoció con el Chapo. Y yo creo que por eso el señor presidente va y se reúne con la mamá del Chapo, porque son los que dicen, yo quiero negociar droga, no quiero ni derecho de piso, ni trata de blancas, ni... Y ha habido muchas veces ofertas del crimen organizado de, a mí déjenme hacer mi negocio y yo les prometo que no hay crimen. ¿No? Eso eran los pactos, supuestamente, antes de 2006, ¿no? Con lo que saltaron por los aires. Claro, esos son pactos que... Y obviamente los Zetas, que eran el grupo de élite del ejército, pensaron como militares. ¿Y cómo piensa el militar? Vamos a controlar la zona. No el narco, la zona. ¿Qué significa la zona? Controlar los espacios políticos. ¿Cómo controlas el espacio político? Cobrando impuestos. ¿Cómo controlas el espacio político? Creando dávidas para... Un paraestado, ¿no? Sí, a crear un paraestado, una estructura paraestatal, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Llenando los huecos legales. Como hay tal nivel de impunidad, entonces el narco se convirtió en el mediador. Estaban platicando amigos míos de la región de Michoacán que los mandó llamar el narco. A ver, usted, aquí esta señora dice que usted tiene sus terrenos, y usted, a ver, ¿cómo está la cosa? Cuéntenos. A ver, no señora, usted le va a pagar a ella tal, y tú le vas a las escrituras, y entonces el narco se convirtió en el notario, se convirtió en la autoridad y en el gran conciliador de los problemas sociales. A eso iban a ver a la Tuta, por ejemplo. ¿No? La Tuta se convirtió en un gobernador. Y esas son funciones que tiene el narco por los vacíos de poder que se han creado. Y obviamente algunas estructuras del poder dicen, pues me está resolviendo los problemas, ¿para qué lo toco? Yo creo que por eso la legalización de la droga va a permitir que, entonces ya se le va a permitir hacer sus negocios. Entonces la gente que quiera sembrar marihuana, que ya Estados Unidos no está ganando la partida, no son nada tontos, ¿no? Ya pusieron, ¿dónde fue? ¿En Oregon o en Washington State? Legalizar todas las drogas y dijeron que sí. ¿Todas? Todas. Hasta las drogas duras. Acaban de estar ahorita en la elección. No recuerdo qué estado fue el que dijo, va. Sí queremos que se permitan las drogas. Y al final Estados Unidos se va a quedar con el negocio. Y van a venir las grandes transnacionales y el negocio que pudo haber sido de mexicanos no va a ser de mexicanos, va a ser una transnacional la que va a manejar la droga. Como con el oro en el oeste, ¿no? Guillermo, pues te agradezco mucho. No sé si quieres cerrar con algún mensaje, ya que estamos utopía y distopía, algún mensaje optimista. Pues el mensaje más optimista para un escritor es que lo lean, entonces ojalá y lean Salvar el Fuego, El Salvaje o cualquiera de mis otras estupenda novelas. Y que ahí están muchas de las cosas que estamos hablando aquí, que aparte del valor literario son una gran manera de entender un poco México. Sí, yo creo que en Salvar el Fuego se puede entender las contradicciones en las que está sumida mi país, entre el clasismo, el racismo, la corrupción, la impunidad, las negociaciones de los grupos de poder y cómo las élites a veces viven completamente en la ñoñez absoluta sin darse cuenta del país bronco que está detrás de ellos. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias.